Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y por supuesto, listos para sumergirse en una nueva dosis de drama, romance y momentos emotivos que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo de emociones desbordantes y revelaciones exclusivas. El titular lo dice todo: Ande emociona a Kerem en Milán. Vídeo inédito y palabras que conmueven. Sí, así como lo oyen. Tenemos en nuestras manos material fresco, jugoso y, debo decirlo, absolutamente enternecedor. Vamos a analizar cada detalle de este encuentro que ha revolucionado las redes sociales y ha despertado la nostalgia en todos los que amamos esta icónica pareja. Pero antes de que nos sumerjamos por completo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te unas a nuestra gran familia de chismosos y amantes del entretenimiento. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos y por supuesto prepárate para disfrutar de un contenido explosivo. ¡Vamos a por ello! Bien, entremos en materia. Milán, la ciudad de la moda, el glamour y al parecer de los reencuentros inesperados. Hace unos días, las redes sociales se incendiaron con fotos y vídeos que mostraban a Ande Ercel y Kerem Bürsin, ambos en la capital italiana. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Ambos son figuras públicas con agendas internacionales, así que la coincidencia podría ser casualidad. Pero, aquí viene lo bueno. Comenzaron a circular rumores de que no se trataba de una simple coincidencia. Testigos afirmaban haberlos visto juntos, compartiendo momentos que parecían mucho más que una simple amistad. Y entonces ¡boom! Apareció el vídeo. Un vídeo corto sí, pero cargado de significado. Un vídeo que hasta ahora se mantenía oculto y que hoy, en exclusiva, vamos a analizar juntos. En el vídeo, que al parecer fue grabado por un fan que se encontraba en el mismo restaurante que ellos, podemos ver a Ande y Kerem sentados a una mesa, conversando animadamente. La calidad del vídeo no es la mejor, lo admito, pero es suficiente para captar la esencia del momento. Ande aparece radiante con una sonrisa que ilumina toda la habitación. Lleva un vestido elegante pero sencillo, y su cabello recogido realza sus hermosos rasgos. Kerem, por su parte, luce impecable con un traje que le sienta de maravilla. Se ve relajado, contento y completamente absorto en la conversación. Ahora, lo interesante de este vídeo no es solo verlos juntos, sino la atmósfera que se respira. Hay una conexión palpable entre ellos, una química innegable que a pesar del tiempo que ha pasado desde su separación, sigue presente. Se ríen, se miran a los ojos y, en un momento dado, Ande le dice algo a Kerem que literalmente, lo emociona hasta las lágrimas. Sí, mis amores, ¿hasta las lágrimas? Podemos ver claramente cómo los ojos de Kerem se humedecen y cómo lucha por contener la emoción. Se lleva una mano al rostro como intentando ocultar sus lágrimas, pero es evidente que las palabras de Ande lo han tocado profundamente. Pero, ¿qué le dijo Ande a Kerem para provocar tal reacción? Aquí es donde entra la especulación, porque obviamente el audio del vídeo no es nítido. Sin embargo, gracias a la lectura de labios y a algunos testigos que estuvieron cerca de la mesa, hemos podido reconstruir parte de la conversación. Y aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, Ande le estaba hablando sobre su crecimiento personal y profesional. Le estaba contando sobre sus nuevos proyectos, sobre cómo ha madurado como actriz y como persona, y sobre cómo ha aprendido de sus errores. Le dijo que a pesar de todo lo que ha pasado, siempre le agradecerá por los momentos que compartieron juntos y por el impacto que tuvo en su vida. Y aquí, para los más curiosos, les va un poco más de contexto. Recordemos que su relación, aunque adorada por millones, terminó de manera bastante pública y dolorosa. Hubo rumores de infidelidades, de agendas apretadas que los separaron, incluso de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Pero al parecer, el tiempo ha curado algunas heridas. Ahora, volviendo a la conversación, los testigos afirman que Ande habló con una honestidad brutal, reconociendo tanto los momentos hermosos como los difíciles. Describió cómo la relación la había ayudado a crecer, a entenderse mejor a sí misma y a valorar aún más la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación. Le contó sobre los desafíos que enfrentó después de la ruptura, cómo lidió con la presión mediática y cómo se esforzó por reconstruir su vida y su carrera. Y aquí viene la frase clave, la frase que, según los testigos, provocó la emoción de Kerem.
Hande le dijo, Kerem, siempre serás una parte importante de mi historia. ¡Boom! Ahí está. Una frase sencilla, pero cargada de significado. Una frase que resume la profundidad de su relación y que deja claro que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Esta frase, mis amores, resuena con todos nosotros, porque ¿quién no tiene a alguien en su pasado que, a pesar de ya no estar presente en su vida cotidiana, sigue ocupando un lugar especial en su corazón? Pero la cosa no termina ahí. Después de que Kerem se emocionara, Hande se acercó a él y le tomó la mano. Un gesto simple, pero que habla por sí solo. Un gesto que demuestra que, a pesar de todo, siguen siendo amigos, que siguen apoyándose mutuamente y que siguen preocupándose el uno por el otro. Esta acción, capturada en el vídeo, generó una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos lo interpretaron como una señal de reconciliación inminente, mientras que otros lo vieron simplemente como una muestra de cariño platónico. Lo que está claro es que este gesto removió fibras sensibles en el corazón de muchos fans. Ahora, vamos a analizar las palabras que, según fuentes cercanas a la pareja, Kerem pronunció después de la emotiva declaración de Hande. Al parecer, Kerem le respondió, Hande, tú también eres una parte fundamental de la mía. Nunca lo olvides. Y añadió, estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Estas palabras, mis chismosos, valen oro. Estas palabras, mis amores, son una confirmación de que el cariño entre ellos sigue vivo. No sabemos si hay una posibilidad de reconciliación, si volverán a estar juntos como pareja, pero lo que sí sabemos es que su conexión es especial, que su amistad es sincera y que el amor que se tienen, aunque sea de una manera diferente, perdura en el tiempo. Y aquí es donde debemos recordar que el amor no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. A veces el amor se manifiesta en forma de amistad, respeto y apoyo mutuo. Pero ojo que las fuentes cercanas a la pareja nos dan aún más detalles jugosos. Al parecer, la conversación continuó por un buen rato. Hablaron de sus carreras, de sus planes para el futuro, incluso de sus nuevas relaciones. Se rumorea que Hande le preguntó a Kerem sobre su vida amorosa actual, y que él respondió con una sonrisa enigmática sin dar muchos detalles. De igual forma, se dice que Kerem felicitó a Hande por sus recientes éxitos profesionales, destacando su talento y su dedicación. Este encuentro en Milán ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja están divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que quizás solo sean buenos amigos. Lo que está claro es que este vídeo ha reavivado la llama de la nostalgia y ha demostrado que el amor verdadero, en todas sus formas, puede superar cualquier obstáculo. Y las redes, como siempre, explotaron. Almohadilla Anker reunión almohadilla Milano romance almohadilla Hande Kerem fueron trending topics por horas. Los fans desempolvaron viejas fotos de la pareja, compartieron sus momentos favoritos de la serie que los unió, e incluso crearon fanfictions imaginando su reencuentro perfecto. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció este encuentro? ¿Crees que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O piensas que solo son buenos amigos? Déjame tus comentarios aquí abajo porque me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas de todo este drama. A mí personalmente me encanta la idea de que hayan podido mantener una amistad después de todo lo que pasó. Creo que demuestra madurez y que al final, lo que importa es el cariño y el respeto mutuo. Pero antes de despedirme, quiero recordarte que la información que te he presentado hoy se basa en rumores, vídeos y testimonios de terceros. No tenemos una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, así que te invito a tomar esta información con cautela. Sin embargo, creo que es importante compartir estas noticias contigo, porque sé que te encanta estar al tanto de todo lo que sucede en la vida de tus ídolos. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chismecito de vez en cuando? Además, es importante considerar el contexto de la cultura turca, donde las relaciones públicas y las expectativas sociales juegan un papel importante. Es posible que Hande y Kerem estén siendo cautelosos a la hora de hablar abiertamente sobre su relación, ya sea por razones personales o profesionales. Recordemos que ambos son figuras muy queridas en Turquía, y sus decisiones tienen un impacto significativo en sus fans y en su imagen pública. Para concluir, hemos explorado un vídeo inédito que revela un emotivo encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Milán. Analizamos el lenguaje corporal, las posibles palabras intercambiadas y el impacto que tuvo este encuentro en las redes sociales.
Discutimos la posibilidad de una reconciliación y el cariño que aún existe entre ellos. Nos sumergimos en los rumores, las especulaciones y los testimonios de testigos, tratando de descifrar el misterio detrás de este encuentro inesperado. Gracias, mis amores, por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides dejar tu like si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer tus opiniones. Y antes de irme, quiero hacer una pequeña reflexión. Independientemente de si Andy y Kerem vuelven a estar juntos o no, creo que su historia nos enseña algo importante sobre el amor, el perdón y el crecimiento personal. Nos demuestra que es posible mantener el cariño y el respeto por alguien, incluso después de que una relación termine. Y nos recuerda que el amor verdadero en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar los obstáculos y a convertirnos en mejores personas. Así que celebremos el amor, mis amores, en todas sus manifestaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más noticias del espectáculo y más momentos emocionantes. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Hasta la próxima. Y no olviden que los quiero con todo mi corazón. Chao, chao.